Muchas gracias, profesor Elkin. Muchas gracias, profesora Miriam Soraya. Felicitaciones a los Gusto. estudiantes. De verdad que esto es un gran paso a nivel profesional y personal y esperamos pues que ya puedan estar tranquilos, celebrando en familia la culminación de este logro académico y esta meta personal. Felicitaciones nuevamente. Finalizamos el acto de sustentación del tercer trabajo de grado y en este momento somos 54 personas en sala. Los invito muy especialmente a que continúen con nosotros conectados. Iniciamos la conferencia titulada DUA en los procesos de autorregulación del aprendizaje, que está liderada por la doctora Carolina Pano. Entonces, doctora Carolina, la invito a que usted comparta la presentación, por favor. Mis queridos estudiantes, doctora Adriana, permítanme unas palabras. Solicitamos no retirarse de la sala porque en estos momentos viene una conferencia, una hora de conferencia con la doctora Carolina Pano de Chiapas, México, Chiapas, Universidad Uninova. Ella tiene un área de conocimiento en toda la parte de ciencias sociales, ciencias de la educación, política educativa, el cual en este momento a tratar el tema del DUA, Diseño Universal del Aprendizaje, para que ustedes lo sigan posicionando en sus contextos educativos. Así que, doctora Carolina Pano, activamos su cámara, su micrófono, todo suyo. Estaré por otras salas. Un abrazo a ustedes. Voy pasando por otras salas. Ok, Beatriz, muchas gracias. Hasta luego, sí. Bueno, pues muchas gracias por este espacio, muchísimo gusto. Felicitar por los trabajos que se han presentado, sobre todo lo que dicen, ¿no? Que todo proceso formativo deriva en una resignificación de la práctica y esa resignificación implica pues una oportunidad de aprendizaje para nuestros estudiantes. Y pues bueno, qué bueno que estos espacios que permiten hacerlo de manera sistemática, pues provoquen esos quiebres, ¿no? En la práctica y en su propio sentido. Pues muchísimas gracias por este espacio que me permiten, ¿no? Por la invitación. Pues básicamente el tema que yo quiero compartir con ustedes, pues tiene que ver con el DUA como un enfoque de planeación, bueno, como un enfoque de cómo nosotros concebimos los procesos de enseñanza-aprendizaje y a partir de esta significación, desde este enfoque que el DUA propone, pues cómo nosotros también vamos aterrizando esa resignificación justamente en nuestras planeaciones, ¿no? Y bueno, dado la línea de generación de conocimiento en la que estamos, pues vamos a hacer un poco de énfasis justo en una de las propuestas del propio DUA, que es la autogestión. Mi nombre es Carolina Pano Fuentes, soy doctora en educación inclusiva. Básicamente, mi preocupación y mi emoción por compartir en todo momento, pues tiene que ver precisamente con la trayectoria que he formado en temas de formación docente y educación inclusiva. Y bueno, estoy adscrita, mejor dicho, a un centro de investigación que se ubica en el centro de México, CREDOMEX, pero mayoritariamente trabajo de manera remota, ¿no? Entonces, de ahí que la conexión hoy la estoy estableciendo desde un punto muy al sur de nuestro país, que es Comitán de Domínguez, Chiapas, México. Entonces, pues, desde acá estoy compartiendo un tanto con ustedes. Entrando en tema, que es precisamente sobre todo hacer una revisión de un tema que seguramente ustedes ya han hecho, que es el Diseño Universal para el Aprendizaje o el DUA. Precisamente esto lo vamos a situar. ¿Por qué es importante hablar hoy del DUA? Precisamente porque partimos de un punto de problematización, que es precisamente la diversidad del alumnado y los límites de la enseñanza homogénea. Creo que este es el punto problemático de partida, ¿no? O el punto problematizador, mejor dicho. Precisamente porque voy a mover un poco acá la cámara. Bien. Precisamente la ampliación del derecho a la educación ha visibilizado la diversidad de ritmos, intereses y trayectorias de los estudiantes, ¿no?
que justamente antes muchas veces era invisibilizada por procesos de exclusión, ¿no? Precisamente la escuela, de manera progresiva, muchas veces, se fue tejiendo como una propuesta para un estudiante de talla única, y precisamente esta talla única pues se convertía en una especie de checklist de quién podía estar y quién no debía estar dentro de la escuela, ¿no? Y entonces precisamente esto generó muchos procesos de exclusión y esta percepción, porque al final de cuentas eso es una percepción de un estudiante con un perfil único, que fue una percepción que se creó a partir de esta decisión de quién podía o no podía estar dentro de la escuela. Y sabemos que estas decisiones pues no son leyes como la física, ¿no? O como la química, sino que son construcciones sociales y culturales que se han tejido. Entonces, la universalización del acceso a la educación, es decir, precisamente entender a la educación como un derecho que no se debe de negar, y un derecho en el que aplica el principio de no discriminación, es decir, no se niega el acceso a la educación a nadie, pues lo que ha hecho es eso, visibilizar la diversidad que antes no estaba dentro de la escuela. Y justamente aquí empieza a generarse una tensión, porque muchos enfoques de enseñanza siguen operando bajo estas lógicas de homogeneización que configuraron, ¿no? En muchos sentidos, el propio origen de la escuela y de los sistemas educativos. Entonces, justamente estas lógicas de homogeneización, y lo manejo así como lógicas porque hay muchos esfuerzos individuales desde la práctica docente o institucionales, ¿no? Que buscan precisamente entender, mejor dicho, los procesos de enseñanza como procesos diversos intrínsecamente. Sin embargo, y esta es otra lógica, ¿no? Es la lógica desde la cual hablamos de inclusión. Sin embargo, aunque esta es una lógica que estamos buscando instalar en el funcionamiento de los sistemas educativos, sabemos que la lógica instaurada muchas veces tiene que ver con la homogeneización, tiempos, actividades y evaluaciones prácticamente iguales para todo el alumnado. Entonces, esta forma de organizar la enseñanza, que parte precisamente de la idea o de la percepción que se ha creado de un perfil promedio, pues no refleja la variabilidad presente en nuestras aulas, ¿no? Entonces, parto de esta idea precisamente como el contexto problematizante en el cual nuestra práctica muchas veces está ubicada. Entonces, una vez dejando esto, precisamente, la idea es, desde un enfoque de inclusión, precisamente pasar de esta perspectiva homogénea de los sistemas y sus procesos hacia una comprensión de barreras. Precisamente cuando la enseñanza se diseña de una forma uniforme, estamos generando barreras para el aprendizaje y la participación. Y precisamente estas barreras van a afectar específicamente o especialmente a quienes se están alejando de este perfil promedio. Es decir, a los estudiantes que, por ejemplo, no concluyen un examen en los 50 minutos que se han dispuesto normativamente para poder hacerlo, a los estudiantes que no siempre van a expresar lo que aprendieron de la mejor manera cuando se les pide que lo hagan de manera escrita, ¿no? Como regla. Los estudiantes que, por ejemplo, no siempre comprenden las instrucciones cuando solo se dan de manera oral o solo se dan de manera escrita, ¿no? Es decir, estos estudiantes que se están alejando de este perfil promedio y, por tanto, de esta manera promedio de enseñar, ¿no? Y bueno, también hay muchas, y esto se hace evidente en algunos perfiles de aprendizaje, ¿no? Hay otros, y yo me ubico en ese grupo que, bueno, ahí la vamos llevando más o menos durante todo nuestro proceso, pero sin necesariamente sentirnos plenamente parte del proceso. Entonces, es importante desde un enfoque inclusivo hablar de barreras para el aprendizaje, porque precisamente este concepto
como un enfoque de diagnóstico de nuestros contextos educativos, lo que nos lleva, mejor dicho, es a ubicarnos en estas dificultades que pueden estar surgiendo en el contexto, no necesariamente en el estudiante, ¿no? Por ejemplo, un estudiante que no termina una actividad en 50 minutos o 30 minutos o en el tiempo que un docente haya dispuesto. Hablemos nada más de esto. Muchas veces podemos decir, es que es un estudiante lento, es que es un estudiante distraído, es que es un estudiante al que no le interesa lo que estamos haciendo. Esto es un enfoque que culpabiliza de sobremanera al estudiante, y esta lógica, si bien puede explicar algunas cosas, hace que nos perdamos de la oportunidad de diagnosticar qué está pasando con nuestros contextos, qué está pasando con nuestros procesos. En este orden de ideas, cuando hablamos de barreras para el aprendizaje y la participación, lo que decimos es que puede ser que hayan aspectos individuales del estudiante que estén complejizando su proceso, puede ser que también hayan cuestiones en su familia, pero también no debemos dejar de lado cuestionarnos por los otros elementos contextuales que pueden estar dificultando el proceso de aprendizaje del estudiante. Elementos que pueden estar en las prácticas educativas, por ejemplo, en los métodos o las evaluaciones que no son acorde con las reales necesidades del estudiante, o con las actitudes, porque precisamente decir es que el estudiante es lento, es que el estudiante no presta atención, lo que estamos haciendo en esa lógica es etiquetar al estudiante y también estableciendo a la vez una expectativa respecto del estudiante que está mediando la relación que nosotros estamos estableciendo con él, con su familia, con el contexto. Las barreras también pueden estar en las estructuras. Por ejemplo, cómo organizamos los tiempos de la escuela o los tiempos de evaluación o algunas normas que en ocasiones pueden generar procesos de exclusión. Y por otra parte, también, pues justo puede estar en las normas, ¿no? Que pueden impedir el acceso del estudiante a determinados procesos. Entonces, justamente yo hablo de estas barreras, yo las clasifico como prácticas, actitudinales, estructurales o normativas, porque es la clasificación de barreras para el aprendizaje y la participación que usamos en México. Sin embargo, en nuestro propio país han habido distintas clasificaciones y no dudo que en su país tal vez hayan otras clasificaciones o tal vez hagamos referencia a lo mismo, pero lo nombramos de manera diferente. Esto no impide que entremos en diálogo, porque de fondo las distintas y diversas clasificaciones de barreras que puedan existir en el mundo, lo que buscan o la preocupación en la cual todas coinciden es precisamente el hecho de decir dónde surgen las dificultades. Surgen en los métodos, surgen en las formas de evaluación, en los recursos, en las normas, en las actitudes. De ahí que no importe tanto qué clasificación estamos manejando, porque de fondo lo que estas clasificaciones buscan señalar es precisamente esos orígenes de las dificultades. Una vez que nosotros hemos reconocido que las dificultades del proceso de aprendizaje no siempre están en el estudiante, o no se explican o no se agotan cuando solo las vemos en el estudiante, precisamente surge la pregunta de por qué es importante identificarlas. Porque precisamente las barreras afectan las trayectorias educativas de los estudiantes y todos los procesos que se dan en las trayectorias. Precisamente las barreras están afectando el acceso, la participación y el aprendizaje. Entonces, cuando nosotros las identificamos, pues esto nos permite reconocer que muchas dificultades no están en el estudiante, sino en el contexto educativo. La identificación de barreras es un proceso analítico que invita a la acción.
Precisamente cuando nosotros tenemos a un estudiante, de hecho, vamos a analizar un caso, tenemos a un estudiante que, por ejemplo, vemos que, no sé, no está logrando consolidar el proceso de alfabetización, es decir, todavía no reconoce sílabas, todavía no reconoce todas las letras o las confunde, ¿no? Y decimos que no logra consolidarlo porque normativamente en el currículum de nuestro país se dijo que para tal grado específico esto ya debía de estar consolidado para poder continuar. Entonces, tenemos el caso de un estudiante que no consolida esto y hay dos maneras de poder nombrar esa realidad. La primera es, por ejemplo, pues es que tal vez no es bueno para las letras. Eh, y entonces lo que hacemos es establecer una baja expectativa. Bueno, pues no aprende porque no es lo suyo. Por otra parte, puede haber otra postura que diga, bueno, ¿qué podemos hacer para apoyar mejor, para que pueda consolidar? Bueno, es un estudiante que principalmente se muestra distraído, pero entonces el proceso analítico de identificación de barreras también es entender por qué se muestra distraído. No entender la distracción como o simplificarla a una característica propia de la edad o a falta de interés, sino profundizar en el por qué. Muchas veces creemos que esta profundización entonces tiene que ver con, tenemos que diagnosticar si no hay un TDAH o si no hay alguna dificultad o discapacidad. Realmente, profesoras y profesores, yo soy de la opinión de que como docentes a nosotros no nos toca diagnosticar, no nos toca sugerir bueno, mejor dicho, no nos toca diagnosticar, por ejemplo, una dificultad para el aprendizaje o algún trastorno, porque nuestra función no es médica, nuestra función es pedagógica y didáctica. Entonces, cuando nosotros vemos que el estudiante está teniendo dificultades, por ejemplo, para consolidar un proceso de alfabetización, lo que toca es preguntarnos en clave pedagógica qué apoyos puedo ofrecer al estudiante. Y esto no es algo nuevo. Seguramente quienes fuimos formados en carreras que tienen que ver con educación, revisamos a Vygotsky, y Vygotsky desde hace casi 100 años, bueno, 70, 80 años, ha hablado de los andamiajes, por ejemplo. Entonces, eso es pensar en clave pedagógica. ¿Qué andamiajes, qué apoyos puedo yo ofrecer al estudiante para poderle llevar al aprendizaje que necesita consolidar? Si se dan cuenta, la pregunta entonces, este cambio, este enfoque de mirada es muy importante porque va más allá de interpretar ese aprendizaje que no se consolida como una limitante del estudiante para ampliar el espectro de análisis a qué limitantes también pueden haber en los procesos de enseñanza. De esta manera también este abanico de posibilidades que se abre precisamente nos lleva a decir, bueno, desde una mirada pedagógica, ¿qué apoyos puedo yo ofrecer para que el estudiante pueda consolidar estos aprendizajes? Por eso, identificar y minimizar barreras favorece trayectorias escolares más justas, participativas y significativas. Entonces, nuestro trabajo como docentes, yo sé que la profesión docente es tan compleja como la profesión médica, ¿saben? Porque en nuestras manos hay vidas, hay proyectos de vida con lo que hay que trabajar. Y trabajar con proyectos de vida es altamente complejo. De ahí que yo reconozco mucho la labor docente y por eso me gusta mucho estar en estos espacios porque, bueno, lo que toca es acuerpar al docente en esta gran labor que tiene con cada trayectoria de vida. Entonces, de manera didáctica, ante las dificultades del aprendizaje de nuestros estudiantes, lo que nos toca precisamente es anticipar obstáculos y rediseñar la enseñanza para que todos puedan aprender y participar. Esto precisamente tiene que ver con una resignificación del propio proceso de enseñanza-aprendizaje y, por tanto, de mi rol como docente y del rol de mi estudiante. De ahí que, precisamente, si nosotros entendemos que el punto de quiebre de nuestra práctica tiene que ver con estar dentro de un sistema con lógicas homogéneas
donde nos hemos dado cuenta de que debemos de trabajar desde lógicas diversificadas, es en ese punto de quiebre donde precisamente llegan al debate distintos enfoques, y uno de ellos es el diseño universal para el aprendizaje. El diseño universal para el aprendizaje, o DUA, pues implica un cambio en nuestra mirada pedagógica, porque precisamente implica reconocer los modelos homogéneos de enseñanza de los que somos parte y transitar con apoyo del DUA como un enfoque a una educación flexible, precisamente para ampliar el acceso, la participación y el aprendizaje. Partimos de una certeza. El problema no está en el estudiante, sino en el diseño del entorno y de la enseñanza. Claro, esto no quiere decir que, por ejemplo, el proceso de aprendizaje pueda estar mediado, en el caso de algún estudiante, por alguna discapacidad, por algún trastorno o por alguna dificultad para el aprendizaje. Pero también toca precisamente analizar el diseño del entorno y de la enseñanza, porque precisamente son estos factores que se han dejado de lado cuando se toma a la discapacidad, a la dificultad o al trastorno como único factor de atención. La persona no puede, y su proceso de aprendizaje no puede limitarse a un diagnóstico de alguna de estas tres cuestiones, sino que además debemos de ver el contexto. ¿Qué está pasando también con nuestros contextos que han agudizado esas dificultades que el perfil de aprendizaje puede estar presentando? En este sentido, el DUA no va a ser un añadido ni una adaptación aislada. En el formato de planeación que nosotros manejemos, no quiere decir que ahora vamos a implementar otro recuadro que diga adaptación DUA, ¿no? O agregado DUA. No, esto no funciona así. El DUA tiene que ver con un nuevo enfoque desde el cual planeamos, desde el cual tomamos las decisiones, desde el cual jalamos recursos, materiales, desde el cual repensamos nuestros objetivos, pero sobre todo también repensamos nuestra propia función y la del estudiante. Precisamente, el DUA busca transformar el entorno de aprendizaje. Y precisamente si decimos que el problema, hay dos certezas, el problema no está en el estudiante, hay factores del entorno que están agudizando las dificultades de aprendizaje de los estudiantes. Y otra certeza que nosotros tenemos cuando empezamos a hablar en clave DUA es que la variabilidad del alumnado se asume como un recurso para planear y no como una excepción. Precisamente partimos de la homogeneidad y transitamos hacia la variabilidad como característica de las aulas, de las escuelas y de los sistemas educativos. Y claro que esto es complejo, porque esto es una nueva lógica por la que estamos trabajando dentro de sistemas que están configurados bajo una lógica contraria, ¿no? Entonces, la variabilidad humana es entender que los perfiles de aprendizaje son intrínsecamente diversos y en ocasiones van a estar o no mediados por alguna discapacidad, algún trastorno o alguna dificultad. Pero más allá de eso, el aprendizaje es diverso. Desde esta lógica, justamente la necesidad es precisamente diseñar metas, métodos, materiales, evaluación y ambientes mucho más flexibles que correspondan con esta variabilidad que hay en nuestras aulas. Esto es complejo porque, claro, también implica esto que ustedes están haciendo, un esfuerzo de formación extra un esfuerzo de formación extra porque precisamente son enfoques y lógicas distintas con las que muchas veces fuimos formados para la práctica docente. El diseño universal del aprendizaje es precisamente un enfoque para la planeación educativa y, por tanto, las barreras que nos ayuda a minimizar
van a ser las barreras de corte didáctico. ¿Por qué? Estas barreras que se están generando cuando usamos metodologías únicas, materiales poco accesibles o evaluaciones homogéneas, por decir algo. El DUA, precisamente desde la planeación, nos lleva a diversificar la manera en la que presentamos la información, la manera en la que nuestros estudiantes se involucran con el contenido y también abre múltiples formas para acceder, procesar y demostrar el aprendizaje. De este modo, lo que DUA nos permite, como un enfoque que se vuelve parte de nuestro bagaje de planeación, tiene que ver con reducir la distancia entre la exigencia del currículum y la forma real en la que aprenden los estudiantes. Como enfoque de planeación, DUA nos permite atravesar los principales elementos de ella: los objetivos, los contenidos, la metodología, las actividades, materiales y recursos y la evaluación. Claro que también el DUA nos ayuda a minimizar otras barreras, como, por ejemplo, barreras estructurales y normativas, porque cuando hay una aplicación sistemática de pues precisamente lo que hacemos es, entre algunas otras cosas, flexibilizar tiempos, formatos, criterios de evaluación. Y claro que también incide en las barreras actitudinales porque promueve una cultura de altas expectativas, es decir, todos pueden aprender, pero no de la misma manera. Nos ayuda a promover una cultura de la elección. Yo como docente incremento mis niveles de elección al momento de planear, pero también el estudiante. Promuevo al estudiante activo, promuevo procesos de autogestión y valoro la diversidad. Entiendo que mi práctica está hecha para la diversidad. Así, el DUA deja de ser solo un recurso didáctico y también se convierte en un marco para revisar reglas, organización escolar y sobre todo creencias sobre quién puede aprender, pero además cómo aprendemos. El DUA es un marco para la creación de entornos de aprendizaje con 4 características: accesibles, inclusivos, equitativos y desafiantes. El desarrollo del DUA parte desde la década de los 90 y justamente es un marco que orienta el diseño de la planeación que está fundamentado en aportes de la pedagogía, la psicología y la neurociencia. Las directrices del DUA han evolucionado. La primera versión se dio en 2008 y justamente ahora, desde 2024, manejamos una tercera versión. ¿Por qué se actualiza? Porque precisamente en la medida que se ha implementado, pues se ha enriquecido la propia propuesta y también los propios avances que se han dado en el conocimiento en las áreas que la sustentan. El objetivo del DUA es la autogestión del alumnado. Ahorita, en unos minutitos, les voy a enseñar esta infografía o este organizador gráfico, que es el organizador de las pautas DUA. Y si se dan cuenta, en esta tercera versión aparece el objetivo del DUA desde la parte de arriba. Precisamente nos dice que el DUA tiene como propósito el empoderamiento del aprendiz. Sabemos que este empoderamiento es progresivo y en este proceso de empoderamiento, nosotros, de manera paulatina, vamos a ir estableciendo los andamiajes necesarios para promover el empoderamiento, por tanto, la autonomía del estudiante en sus procesos de aprendizaje. En este sentido, la autogestión pues tiene que ver desde el marco DUA como esta capacidad que vamos formando de manera progresiva para participar activamente en la toma de decisiones en función de los objetivos de aprendizaje. Claro que aquí esto incluye la regulación de procesos afectivos, cognitivos y conductuales, la agencia, la toma de decisiones y el uso de recursos e identidades y la acción con propósito.
Precisamente la autogestión del alumnado implica transformar el papel del estudiante y las decisiones que tomamos como docente. Si nosotros queremos a un estudiante, a un alumnado, a un estudiantado que participa activamente en decisiones de aprendizaje, esto implica que nosotros como docentes debemos diseñar opciones reales para elegir, opinar y decidir. Más adelante vamos a ver cómo se ve esto ya en la práctica. Si queremos a un estudiante que adquirió la capacidad de autorregular emociones, pensamientos y conductas durante el aprendizaje, nos corresponde ofrecer andamiajes, retroalimentación y espacios de autorreflexión. Si yo quiero promover, construir, ayudar en la construcción de un estudiante que usa fortalezas, que las identifica, que retoma su identidad, su cultura y recursos para aprender con sentido. Me toca, como docente, reconocer la diversidad como recurso y promover tareas relevantes e inclusivas. Si lo que yo quiero es, al final del proceso y durante el proceso, un estudiante que actúa con propósito, establece metas, monitorea su progreso y toma decisiones, lo que me toca es reducir barreras, revisar sesgos y crear condiciones para una participación equitativa. Si yo quiero o yo veo a un estudiante que construye sentido del currículum de manera individual y colectiva, haciendo valer su voz, me toca generar las condiciones para que su voz sea valorada. Entonces, el DUA nos implica a ambos en la relación de enseñanza-aprendizaje. Y a mí como docente me implica pensar en ese estudiante que yo quiero que llegue a ser como parte de su proceso y las cosas que yo debo de hacer para permitir ese ser del estudiante. En este orden de ideas, de manera concreta, el DUA, como yo les decía, son pautas muy concretas para el diseño de la enseñanza. Y el recurso como más evidente del diseño que nosotros tenemos, pues son nuestras planeaciones. Entonces, a mí me gusta mucho hablar o colocar la reflexión del DUA desde nuestra planeación educativa. Esto no quiere decir que yo dejo de ver también a otros actores que deben de estar involucrados y otros contextos que también forman parte de este proceso. La escuela, no solamente parto de pensar, me gusta colocar la reflexión en pensarme a mí como docente y pensar a mi aula como este espacio donde yo puedo implementarlo. ¿Por qué? Porque creo que es ahí donde podemos actuar de manera más inmediata. Pero también es importante reconocer que para que haya una implementación sostenida del DUA como enfoque de enseñanza, claro que hay otros contextos y otros actores involucrados. Solo que me gusta, para fines de entender esto como más práctico y más cercano, pensarlo desde nuestra práctica. El DUA es un enfoque para la diversificación de la enseñanza, pero además el DUA nos aporta un marco muy concreto para poder dinamizar esta flexibilización en la planeación. Aunque hay otros enfoques para la diversificación de la enseñanza, DUA es uno de los más populares precisamente porque es como muy concreto en las orientaciones que nos da. En tanto, el DUA, en todas sus versiones, si bien nos presenta un manual en extenso, lo primero que nos ofrece es un organizador gráfico. Cuando ustedes busquen DUA, lo primero que les va a aparecer es la imagen de este organizador. Este organizador sintetiza toda la estructura del DUA. Precisamente, hasta yo siempre lo tengo impreso porque me sirve mucho para ir haciendo mis anotaciones. Justamente, ¿cómo está compuesto el organizador gráfico del DUA?
y realmente la propuesta para que nosotros podamos planear. El organizador gráfico del DUA es una herramienta para diseñar experiencias de aprendizaje que respondan a la diversidad del alumnado. ¿Cómo está compuesto este organizador? Bueno, primero nos vamos a dar cuenta de que hay 3 columnas, ¿no? Una verde, una púrpura y una celeste. Estas 3 columnas lo que representan son las dimensiones del aprendizaje. Para el alumnado, estas dimensiones son las formas en las que vivimos el proceso. ¿Por qué aprendemos y cómo participamos? Para el profesorado, estas 3 dimensiones son los 3 focos que permiten diseñar experiencias motivadoras, comprensibles y participativas. Por otra parte, si se dan cuenta, en lo horizontal, el organizador gráfico tiene 3 pestañitas, que son las pestañas de acceso, apoyo y función ejecutiva. Esto habla de niveles de trabajo. Para el alumnado, marca una progresión, es decir, el acceso tiene que ver en cómo yo entro al aprendizaje, cómo yo hago ese primer clic con el proceso o el contenido. La fila de apoyo tiene que ver precisamente con esas ayudas que yo necesito para mantenerme en la actividad, en el contenido, en el proceso. Y la fila de funciones ejecutivas tiene que ver con cómo me puedo dirigir en el proceso con mayor autonomía y estrategia. Para el profesorado, estas 3 filas implican cómo yo puedo dirigir al estudiante con mayor reflexión, estrategia y participación. Por otra parte, si se dan cuenta, pues el organizador gráfico del DUA es una matriz. Sus columnas y sus filas forman en el medio 9 cuadritos. Y estos 9 cuadritos, que se llaman pautas, son precisamente estos espacios donde nosotros podemos actuar desde nuestra planeación para reducir barreras. Para el alumno, estas 9 pautas pues representan oportunidades y apoyos específicos que le permitan comprometerse, comprender y actuar en sus diferentes momentos de aprendizaje. Para el profesorado, son 9 ámbitos donde nosotros podemos intervenir para minimizar barreras del aprendizaje y ofrecer múltiples opciones. Después, al interior de estas pautas, vamos a encontrar 35 puntos, que básicamente son sugerencias para la toma de decisiones de nosotros como docentes y también en algún punto del alumnado. Es importante que, por ejemplo, yo me pienso, como profesora, me pongo en un papel de profesora de tercero de preescolar. Y el DUA me sirve para pensar, ¿qué puedo hacer hoy para que el día de mañana mi estudiante sea ese, que se conoce en su proceso y participa activamente del proceso? Sabe cómo aprende y cómo no aprende, qué le gusta y qué no le gusta, cómo prefiere demostrar lo que aprende. Para el profesorado, entonces, estas 35 sugerencias, que se conocen como directrices, precisamente son, pues eso, algunos recursos que se nos dan para tomar algunas decisiones de diseño. Esto es en general el organizador gráfico de DUA. Si me voy parte por parte, precisamente los principios del DUA, que estoy aquí remarcando en rojo, son 3. Y estos 3 principios precisamente están sustentados en las redes cerebrales o neurológicas que están implicadas en el proceso de aprendizaje. Si se dan cuenta, estas imágenes del cerebro marcan 3 regiones.
la región como más antigua de la mente humana, que está en el centro, y después las otras partes que están externas, ¿no? Precisamente se cree que estas son, es una manera de tratar de ubicar, ¿no? Precisamente las regiones del cerebro que están implicadas en 3 procesos que aprendemos, ¿por qué aprendemos? Es decir, ¿qué nos motiva? ¿Qué aprendemos? Es decir, estos contenidos y las maneras, perdón, estos contenidos y justamente cómo aprendemos, es decir, cómo precisamente puedo yo aprender y demostrar lo aprendido. Esto se traduce a 3 principios de diseño, que nos lleva precisamente a usar múltiples medios para fomentar el compromiso, múltiples medios para representar la información, tanto de nuestra parte en este sentido, y múltiples formas de expresión y acción, es decir, cómo podemos demostrar lo que aprendemos. Los 3 principios responden precisamente a 3 preguntas: ¿por qué aprender? ¿Qué aprender? ¿Cómo aprender y demostrar lo aprendido? Justamente estas dimensiones están atravesadas por el quién del aprendizaje, es decir, nuestras identidades, ¿no? Visto desde el docente, pues precisamente el uso sistemático en los procesos de planeación de estos 3 principios, lo que orientan es precisamente el diseño de experiencias que motiven, que hagan comprensible el contenido y que amplíen las formas de participación y expresión. Los niveles de trabajo precisamente nos están hablando de el acceso. ¿Cómo yo puedo diseñar varias puertas de entrada al aprendizaje? Es decir, ¿cómo engancho a mi estudiante con el proceso? Esto precisamente me lleva a recuperar sus intereses, su identidad, su percepción y a interactuar con ellos. Precisamente el ejemplo que yo quiero trabajar hoy con ustedes tiene que ver con mi pequeño de tercero de preescolar. Tiene 5 años y justamente es él quien no está logrando consolidar, bueno, es en su proceso que no estamos logrando consolidar precisamente precisamente el reconocimiento de las letras del abecedario, algunas sílabas y, por tanto, la lectura y la escritura. En este orden de ideas, entre las estrategias, bueno, entre los materiales que he diseñado para poder consolidar su proceso, es un memorama. Precisamente el memorama es gráfico porque él reconoce primeramente las imágenes, él es preponderantemente visual y entonces encontramos precisamente las imágenes que me lleven precisamente a las letras, a las sílabas y a las palabras. En este orden de ideas, ¿por qué elegí el memorama? Porque esto le permite manipular mucho más a él. Pero sobre todo, ¿qué es lo que permite que él conecte con el memorama? Él es un apasionado de la astronomía, de la física y de todo lo que tiene que ver con el espacio. Entonces, precisamente las imágenes están relacionadas con esos puntos de interés. Es decir, esto a mí me permite que él se abra a la posibilidad, porque como el proceso ha sido complejo, ha generado cierto agobio. Entonces, esto a mí me permite que precisamente él se sienta un poco más tranquilo, lo entienda más como un contexto de juego, pero sí le hago saber que de fondo estamos queriendo consolidar este proceso. Entonces, precisamente la columna de acceso, perdón, la fila de acceso, que por ejemplo puede estar combinada con la columna de compromiso, tiene que ver eso, cómo yo permito que el estudiante se abra a la posibilidad de atender. Después, la fila de apoyo lo que nos dice es cómo incorporo apoyos que sostienen el proceso, que sostengan la motivación, la comprensión y el lenguaje.
En este orden de ideas, por ejemplo, nosotros tenemos un proceso de autoevaluación, ¿no? De vigilancia, ¿no? ¿Qué me toca aprender en esta semana? ¿Cómo me siento respecto a lo que aprendí? Y entonces él lo manifiesta con caritas y por qué él ya me platica a mí y a su profesora por qué él siente esto. Las funciones ejecutivas precisamente tienen que ver con cómo planifico experiencias que desarrollan capacidad emocional, construcción de conocimiento y estrategias de planificación, seguimiento y ajuste del aprendizaje. Precisamente el propio proceso, nosotros trabajamos en casa 15 minutos al día para no saturarlo, ya pasó tiempo en la escuela y además es un proceso que ya generó una carga negativa. Entonces, de manera emocional. Entonces, justamente lo que él sabe ya en un organizador gráfico es el tiempo que toca. Tenemos un relojito de arena que nos va marcando el tiempo que va transcurriendo para que él esté tranquilo. Y también él puede autoevaluarse, como les decía, a través de algunas caritas que le permitan expresar su emoción, pero también este proceso de reconocer qué avancé y qué se me dificulta. Porque esto también lo hacemos platicado. Por ejemplo, si la primera semana trabajamos de las letras A a la F, se le orienta precisamente para que él reconozca cuáles son sus áreas de oportunidad, no sus dificultades. Entonces, por ejemplo, ¿qué nos pasa? No es que esté mal en todo el reconocimiento del abecedario, sino que específicamente la D y la B minúsculas causan confusión. Y entonces es ahí donde no saturamos, sino que nos vamos directamente sobre esas letras que hay que reforzar. Y esto nos permite a nosotros ir ajustando para no saturar todo el proceso, sino qué cosas específicas hay que reforzar. Precisamente leído de manera horizontal, el organizador gráfico nos muestra una progresión. Primero garantizamos el acceso, después ofrecemos apoyos para sostener el proceso y finalmente fortalecemos funciones ejecutivas. Y las 9 áreas del diseño, que son las que se generan en el cruce, que se generan en la matriz, pues precisamente son algunas sugerencias que se nos están dando para, pues eso, crear condiciones que favorezcan la motivación y, por tanto, la implicación, ¿no? Podemos empezar con elementos que sean motivantes de manera extrínseca, pero una vez que leamos de manera detallada estos checkpoints, vamos a ver cómo también el objetivo es transitar a un proceso de motivación intrínseco. Estas pautas que se generan respecto de la representación es cómo nosotros ofrecemos la información en múltiples formatos, lenguajes, perspectivas y significados. Esto es altamente complejo, pero podemos empezar a trabajar con los formatos. Por ejemplo, la profesora de Rodrigo, que es mi pequeño, claro, les dice, van a responder de tal página a tal página. Las instrucciones son altamente orales. Pero, por ejemplo, ¿qué pasaría? Claro, no podemos estar haciendo, por cuestiones de tiempo, muchas veces, una imagen por cada instrucción que damos. Pero, por ejemplo, aquí, ¿qué pasa? Hemos trabajado con la profesora cómo decir, vamos a dar la instrucción en 3 pasos. Y en el pizarrón con el plumón vamos a dibujar 1, 2, 3. De tal manera que ella, cuando esté diciendo la instrucción del paso 1, señala el 1, después el 2, después el 3. Y esto permite precisamente reforzar la memoria de una manera sí auditiva, pero también visual. Y entonces también ellos de manera verbal, después se le pregunta a los estudiantes, bueno, ¿qué vamos a hacer en el paso 1? ¿Qué vamos a hacer en el paso 2? Yo creo que con estos ejemplos que estoy compartiendo, muchos van a decir, es que eso ya lo hago. Y sí, no lo dudo, que hacen esto y mucho más. Solo que a veces no se implementa de manera sistemática. Entonces el DUA lo que nos permite es tener pues este proceso de comprensión sistemático, incluso de poder colocar en dónde va lo que ya hago. Y justamente este es un proceso también de empoderamiento y de revalorización de nosotros, de darnos cuenta cuánto hacemos. Claro, en estos procesos también se necesitan de otros actores.
de entrada la familia, y sabemos que aquí hay muchas dificultades. Las familias en los distintos contextos sociales están siendo altamente vulneradas, ¿no? Hablemos, por ejemplo, de padres o madres de familia que pasan jornadas extensísimas laborales para poder sostener a su familia. Claro que esto complica el involucramiento de las familias, ¿no? Entonces, también esto activa una mirada muy empática hacia nosotros mismos, reconocer que los avances que tenga van a ser los avances de un docente comprometido, pero también se necesita un correlato con la familia, con otras instituciones, con los propios directivos, con los propios compañeros de trabajo, y bueno, en la medida que ellos se involucren o no, podemos ver avances a gran escala. Pero esto nos lleva también a reconocer lo mucho que hacemos y a evaluar los resultados de lo que hacemos en su justa medida. Precisamente, si se dan cuenta, en estas 9 pautas, lo que nosotros podemos encontrar, pues es eso, cómo nosotros podemos fomentar este compromiso del proceso de aprendizaje, explorar varias formas de representar, sobre todo de hacer comprensible el contenido, y justamente cómo nosotros podemos promover entre nuestros estudiantes múltiples formas de participar y también de mostrar lo que se está aprendiendo. Si se dan cuenta, entonces también adentro se forman las 35 pautas del DUA, las 35 directrices, donde precisamente nosotros podemos ir reconociendo algunas estrategias concretas de precisamente cómo promover compromiso, representación, acción y expresión. Pero esto solo es orientativo. Son sugerencias que nosotros podemos implementar, pero la manera en la que elijamos algunas de estas se van a basar, claro, en las características principalmente de nuestros contextos y también nuestros objetivos de aprendizaje. Y hay que reconocer que en estas 35 directrices no todo está dicho. Hay mucho, tal vez hay cosas que nosotros ya hacemos y que parecieran no estar enunciadas acá. Bueno, porque también precisamente yo siempre digo en la parte de la planeación, en la parte de involucramiento con nuestros estudiantes, el límite es nuestra imaginación, ¿no? Entonces, hay cosas que cada docente combina de manera muy única para producir un resultado de aprendizaje. Justamente quiero aterrizar esto en un caso de aula. Ya les comenté de quién se trata, pero le pusimos Rocket Boy para no hacer tanto hincapié en el nombre. ¿Cuál es la situación concreta? Desde enero de 2026, la docente reporta que Rocket Boy presenta dificultad para sostener la atención, se distrae con facilidad, tarda más que sus compañeros en concluir las actividades o las deja incompletas. Esta situación se hace más evidente en el campo de lenguajes y comunicación, que es el campo formativo que maneja nuestro sistema educativo. Y sobre todo en la identificación de letras y sílabas. Voy a basarme nada más en la primera fila por cuestiones de tiempo. ¿Qué se observa? Se distrae fácilmente durante las actividades. Posible barrera didáctica. La tarea, no estamos... Claro, esto es algo que hemos transitado juntas con la profesora. Todo empezó, es que el niño es muy distraído. Pero cambiamos el lenguaje. Cambiemos el lenguaje a las posibilidades didácticas. La tarea puede no conectar suficientemente con sus intereses, identidad o sentido de logro. Además, pueden intervenir distracciones o amenazas del entorno. ¿Cómo entonces esto, de entrada, estoy ante una situación observable? El niño se distrae. Ahora, bueno, ¿será que es distraído porque hay un TDAH o algún trastorno? Puede ser. Y tal vez a mí como familia me tocará profundizar en esta parte, pero a la docente no, porque la docente está ahí con una función didáctica, no médica. Entonces vamos a
pensar desde la lógica didáctica, que es la lógica que me corresponde como docente y en la cual siempre debemos de reconocer y sentirnos expertos. Ese es nuestro campo y vamos a hacer lo mejor que podamos desde nuestro campo. Entonces, vayamos al discurso didáctico. Claro, el diagnóstico, si en algún momento se da, va a ser complementario, pero el diagnóstico va a estar expresado en términos médicos, no en términos didácticos. Incluso entonces nos tocará traducir eso, más que como limitaciones, como caminos por los que el estudiante sí aprende con base en su perfil. En tanto, nuestro discurso siempre va a ser didáctico. Nuestras decisiones siempre van a ser didácticas, no clínicas, no médicas. Entonces, ¿el diagnóstico de qué nos sirve? Bueno, nos permite, claro que sí, estar más orientados al perfil de aprendizaje. Pero en este caso, el diagnóstico no lo explica todo. El diagnóstico es complementario y es una brújula. Entonces, partiendo, y también hay que reconocer que en la mayor, no sé en el caso de Colombia, pero en México, que un docente tenga un diagnóstico en su mano para planear desde ahí, si así lo queremos ver, es complejísimo. La situación económica de las familias, la situación familiar del propio estudiante, la disponibilidad de expertos y expertos que realmente estén identificando con cabalidad, porque también hay muchos sobrediagnósticos, como también hay subdiagnósticos, ¿no? Entonces, vamos a lo didáctico. Puede ser que desde la tarea no se está provocando la conexión. Entonces, ¿cómo empiezo yo a recuperar aquí el DUA y sus directrices? En la primera columna, que es la columna verde, se nos habla de diseño de múltiples medios de compromiso. Y si se dan cuenta, al lado hay algunos números. Precisamente estos números son para que nosotros nos podamos ir al documento en extenso del DUA para ver qué nos dice sobre ese punto específico. Ok, yo necesito trabajar el compromiso, diseñar múltiples medios de compromiso, recuperando intereses y necesidades. Especialmente en la planeación didáctica, necesito retomar los puntos 7.1, que tiene que ver con optimizar la elección y la autonomía, el 7.2, que tiene que ver con optimizar la relevancia, el valor y la autenticidad, el 7.4, que tiene que ver con abandonar sesgos, amenazas y distracciones. También puedo trabajar solo para permitir esta conexión del estudiante con la tarea. Puedo trabajar la directriz 8.1, que tiene que ver con aclarar el significado y el propósito. Y también puedo trabajar con la directriz 8.5, que tiene que ver con una retroalimentación orientada a la acción. Entonces, ante lo que estoy observando, empiezo a hacer un análisis de las posibles barreras que está enfrentando el estudiante, en este caso didácticas, y empiezo precisamente, si lo que yo estoy viendo que la barrera es posiblemente la tarea no está conectando con él, entonces vamos a recuperar esos principios y directrices del DUA que me permitan precisamente cerrar o acortar esta desconexión que hay del estudiante con la tarea y de la tarea con el estudiante, ¿no? Entonces acá, en esta propuesta, con base en principios de DUA y sus directrices, estamos retomando los principios de compromiso y las áreas de trabajo que tienen que ver con acceso y apoyo. Ahora, en el acceso, ¿yo qué debo de promover de manera concreta? Actividades breves y significativas. ¿Dónde Rocket Boy se empieza a perder? Cuando ya van más de 5 planas, de 2 planas, de 3 planas.
Por otra parte, ¿qué apoyos puedo yo ofrecer? Opciones de elección y retroalimentación inmediata. Funciones ejecutivas. Acordar con Rocket Boy por dónde empezar. Revisar al final si logró su meta y ayudarle a decidir qué apoyo le funcionó mejor. Esto, para poder implementarlo, yo sé que es complejo, porque aunque el DUA nos pueda dar algunas luces didácticas, viene la otra parte. ¿Qué me pide la escuela que Rodrigo aprenda? ¿Y qué me exige la familia, que Rocket Boy aprenda? ¿No? Porque todo esto se derivó de que la docente estaba altamente preocupada porque me iba a entregar libros casi vacíos. Y eso implica, en el contexto que ella lo expresaba, implica que muchos padres y madres de familia se quejen de la efectividad de la docente. Yo estaba planteada en otra lógica. Yo jamás hubiera pensado reclamarle tal cosa a la docente. ¿Por qué? Porque primero hubiera pensado, bueno, sí, no están llenos, pero ¿qué pasó? De entrada, hubo días que nos ausentamos por motivos de salud, etcétera, ¿no? Pero hay muchas familias que no van a estar sensibilizadas al respecto. Entonces, es lo que les digo, la docente puede tomar, o el docente, muchas decisiones didácticas, lo cual va a ser valioso, pero no todo depende de este actor, que es el actor docente, ni de este contexto, que es el contexto aula, ¿no? Entonces, aquí las posibilidades se abrieron, porque más que decir que Rocket Boy no pone atención, desde la lectura pedagógica conviene afirmar que Rocket Boy encuentra barreras para comprometerse, comprender y expresar lo aprendido en determinadas condiciones de enseñanza. Por ello, la intervención debe apoyarse en directrices específicas del DUA y no, por ejemplo, en interpretaciones apresuradas de tipo diagnóstico. Ahora, ¿cómo esto? Ahora ya que tengo los principios del DUA y las directrices, ¿cómo esto se traduce a una actividad concreta? Por ejemplo, la actividad del día tiene que ver con identificación y formación de letras y sílabas. Propósito: favorecer que Rocket Boy reconozca una letra meta y forme sílabas simples mediante apoyos visuales, auditivos y manipulativos, diversificando acceso, participación y formas de expresión, incluyendo oportunidades para trabajar, planificación, monitoreo, reflexión y toma progresiva de decisiones. En el inicio, bueno, la mayoría de planeaciones, como todo, tiene un inicio, un desarrollo y un cierre. En la planeación puede estar expresado con distintos nombres, según nuestras normativas, pero estos tres momentos sí o sí están. Entonces, al inicio, yo puedo presentar la meta de forma clara y breve. Hoy vamos a trabajar con la letra M y a formar sílabas con ella. Estoy anticipando al estudiante lo que va a hacer con una instrucción clara y concreta. Y estamos trabajando una sola letra meta. Claro que esto puede ser altamente complejo y es donde les digo que entra la interacción con otros elementos. Esto nos ha requerido a la maestra tiempo extra en las mañanas y también a nosotros como familia, ¿no? Mostrar la letra grande con imagen y sonido para asegurar la comprensión de la tarea. Incluso en algunos puntos le decimos que se ponga la manita y diga M, porque esa también es una manera de sentir, ¿no? Y es otra forma de hacer accesible el contenido. Pedirle que elija con qué material quiere empezar y explicite por qué lo elige. Hoy vamos a trabajar la letra M sí o sí. La podemos trabajar, si quieres, con la plana del libro, o empezamos con las imágenes, o empezamos con un baile, pero de que la trabajas, ¿no? Pero él puede sentirse más tranquilo si yo de entrada le pongo directo la plana. Bueno, posiblemente él dice, no, ahorita yo quiero jugar el memorama para poder entrar en ritmo. En el desarrollo, pues lo que toca, ¿no? Modelar cómo se reconoce la letra,
permitir que manipule letras móviles, tarjetas o materiales, dividir las tareas en pasos cortos y usar una escala simple de seguimiento. ¿Cómo? Lo hice solo, con ayuda o quiero repetir. Y esto le va a permitir monitorear su propio desempeño, pero también a nosotros como personas que estamos acompañando el proceso. Y el cierre, permitir que muestre lo aprendido de distintas formas, incluso puede señalarlo, decirlo o emparejar las sílabas, ofrecer retroalimentación específica y positiva sobre el proceso y el logro, y preguntar qué recurso le ayudó más y qué decidiría hacer la próxima vez para continuar mejor. Esto implica reconocer al estudiante en su rol activo. Muchas veces, sobre todo en niveles primarios, sí, creemos que nos toca a nosotros dirigir el proceso porque están muy pequeñitos y no pueden decidir. Sí, sí pueden decidir, pero nosotros tenemos que ajustar el tipo de decisiones. La empatía con el proceso del estudiante no es permisividad. Nosotros, en los procesos de enseñanza, como facilitadores del proceso de enseñanza, tenemos un rol bastante activo. Creo que muchas veces el papel del docente como facilitador se ha malentendido. Bueno, quiere el docente como facilitador, bueno, entonces estoy ahí, que hagan ellos solos y que aprendan. No. Esta autonomía llega. Esta autonomía se forma y el papel docente como facilitador es muy activo porque justamente nos toca ir creando el ambiente siempre teniendo el propósito, el objetivo de aprendizaje como meta y cómo nosotros vamos encauzando y allanando ese camino. Algunas evidencias de aprendizaje. La evidencia no se limita al producto final, sino que tiene que ver también el proceso. Cómo el niño utiliza los apoyos, anticipa pasos, pide ayuda, reconoce que le ayuda a aprender y toma decisiones progresivas sobre su participación. Por ejemplo, ¿cómo la docente puede evaluar la atención? Algunos criterios que puede observar. Se incorpora a la actividad, mantiene la atención por periodos breves y responde cuando recibe apoyos claros. ¿Qué podemos registrar? Condiciones en que entra mejor a la tarea, es decir, cómo hay mayor acceso, qué apoyos sostienen su permanencia y si pide ayudas o apoyos o pausas cuando lo necesita. Maestras y maestros, desde el enfoque inclusivo, si se dan cuenta, esto la docente de manera progresiva lo ha aplicado no solo con el niño del caso, sino con todo su grupo. Si la maestra estuviera pensando en tráigame un diagnóstico, se hace todo el proceso, llevamos un diagnóstico de TDAH, entonces, ¿qué va a pasar? En una lógica centrada en el diagnóstico, es decir, entonces tengo que hacer una planeación para el niño con el diagnóstico y para los otros 18 del grupo. La vía no es sí, se necesita. Es necesario como una brújula, como una orientación, nos ayuda a conocer. Conocer es comprender. Eso es una realidad. Pero la riqueza de las decisiones didáctico-pedagógicas no debe dejarse de lado. Si se dan cuenta, visto desde lo didáctico, sí, trabajamos por un niño, pero digámoslo así, él fue el pretexto para poder enriquecer la manera en la que muchos otros están aprendiendo. De tal forma que el memorama no lo juega solo él, lo juega con sus compañeritos. Y esto es reconocer que cuando trabajas por uno, trabajas por todos. Y esto es cómo nosotros enriquecemos nuestra práctica. Y esto es cómo nosotros vemos esta variabilidad del proceso como un recurso para la propia enseñanza de todos. Lo que les decía, la inclusión es corresponsabilidad. Está el maravilloso papel de la docente, pero también ella necesita de la familia, servicios de apoyo cuando es necesario, también de la escuela y también del propio niño. Cómo él puede ir participando de manera progresiva sobre materiales, metas, apoyos y formas de expresar lo aprendido. Finalmente, él es el actor.
principal hacia quien se están dirigiendo todas las acciones. Y no podemos dirigirlas y hacerlas por él, sino que el andamiaje es progresivo. Acompañamos en aras de que luego él lo haga por sí mismo. Algunas conclusiones. Este caso puede comprenderse mejor desde la variabilidad y las barreras del diseño, más que desde el déficit o la búsqueda inmediata de un diagnóstico. El DUA propone diseñar experiencias flexibles que contemplen acceso, apoyo y funciones ejecutivas, para que el estudiante aprenda a planificar, monitorear y reflexionar sobre su propio proceso. Las dificultades observadas invitan a revisar, a revisitar cómo se presenta el contenido, cómo se solicita la respuesta. Y claro, este es el propio proceso formativo y la gran experiencia y el gran compromiso que los docentes manifiestan con su propia práctica, ¿no? Invita también a que a nosotros ajustemos apoyos, tiempos materiales y formas de expresión, y que esto no implica bajar las expectativas. Como él no aprende como se lo digo a todos, bueno, porque cada uno es diferente. Esa es la lógica de la variabilidad. Entonces, lo que me toca, la otra lógica es crear mejores condiciones para aprender y fortalecer progresivamente la autogestión. La observación del docente, la evaluación formativa y la colaboración con la familia permiten identificar qué barreras son más relevantes y qué medidas favorecen avances sostenidos. Intervenir en el caso implica rediseñar la enseñanza desde los principios del DUA y sus niveles de trabajo para reducir barreras y ampliar oportunidades reales de participación y que el estudiante avance gradualmente hacia la autogestión. Pues, profesoras, profesores, eso es lo que traté, ¿no?, de compartir hoy traté de sistematizar para compartir hoy con ustedes, y es un gusto haber estado con ustedes, que yo sé que son un buen profesorado, porque el buen profesorado es el que está dispuesto a cambiar en el sentido que le dicta la reflexión sobre las evidencias que le muestra su práctica. Y entonces, ustedes tienen todo mi afecto y mi admiración, y les doy las gracias por haber compartido su tiempo y su experiencia conmigo. Eso sería, profesora. Doctora Carolina Pano, muchas gracias por compartirnos pues esta experiencia que la verdad considero que es desde el punto de vista pedagógico muy, muy valioso. Yo se lo había dicho a usted ya hace algunos días cuando nos reunimos. Le comento ya rápidamente para finalizar la sesión que este tema del DUA es súper pertinente en el contexto colombiano. En las instituciones de educación básica y media es un elemento fundamental para la planeación y está presente en todos los procesos en donde nosotros queremos eliminar esas barreras de aprendizaje. Por eso para nosotros esta charla es muy, muy valiosa. Se articulan los procesos del DUA con unos elementos que encontramos desde la autorregulación del aprendizaje fundamentales, y creo que usted lo vio en los comentarios que se pueden leer, que efectivamente es un elemento, pues los aspectos que usted nos comenta es una reflexión que para nosotros es muy, muy valiosa el día de hoy. Le agradezco enormemente su tiempo, su conocimiento, la posibilidad que abrió en este espacio un sábado a mediodía para compartirlo con nosotros, muy, muy enriquecedor desde todo punto de vista. Pues digamos que cerramos la sesión porque también tenemos unas sesiones que comienzan a las 2 de la tarde en otras mesas de trabajo. Muchas gracias, doctora. Esperamos seguir contando con su conocimiento, que es muy valioso. Nos aporta desde el contexto escolar con ejemplos claros cómo podemos articular el tema de DUA y revisarlo desde el punto de vista de la autorregulación del aprendizaje.
nuevamente, gracias. Esta es su casa, doctora Carolina Pano. Está aquí, están los profesores, algunos profesores de la maestría, cuenta con nosotros para también realizar intercambios de aprendizaje en el momento que lo requiera. Y pues a los estudiantes que nos acompañaron, a los profesores que también están en este momento, muchas gracias. Y finalizamos este 7º encuentro Investiga Educa con esta maravillosa charla que la doctora Carolina Pano nos compartió el día de hoy. Entonces, no siendo más, les deseo que pasen muy buena tarde, que descansen, y a nuestros estudiantes nuevamente que nos acompañaron hasta el final, a los profesores, un bendecido fin de semana. Que estén muy bien. Muchas gracias. Doctora Carolina. Estén muy bien. Gracias. Hasta luego. Un gusto. Feliz tarde.